El sicario capturado por dispararle al senador y candidato a la presidencia, Miguel Uribe, tiene 15 años. Según los videos de ese día, el 7 de junio a las 5:30 p.m., el adolescente disparó una pistola Glock de 9 milímetros que, según las pesquisas de la Fiscalía, fue comprada el 6 de agosto de 2020 en Arizona, Estados Unidos. El arma impactó al menos 2 veces en el cráneo de Miguel Uribe Turbay e hirió a 2 personas más. El joven habría sido contactado por una red de sicariato, aunque aún se desconoce quiénes pueden ser los autores intelectuales del crimen. Por estos hechos, podría enfrentar una sanción de hasta 8 años de detención en el sistema de justicia penal adolescente, como lo aseguró la fiscal Luz Adriana Camargo. De acuerdo con los videos que se compartieron en redes sociales del momento de la captura, el sicario se le escucha decir 3 frases con claridad: fue el man de la olla, déjeme darle los números, y que lo hizo por plata, para ayudar a su familia. Déjeme darle los números. ¿Pero quién fue? ¿Quién lo mandó, marica? ¿Pero quién lo mandó, chino huevón? Pero déjeme darle los números. El presidente Gustavo Petro también contó en sus redes sociales que el adolescente hizo parte del programa Jóvenes en Paz, una de las apuestas del gobierno nacional para acercar a la institucionalidad a estos pelados de bajos recursos vinculados a entornos criminales. Este hecho sin duda recuerda los años más sangrientos de la violencia política del país, entre 1984 y 1990, cuando 4 candidatos presidenciales fueron asesinados en plena campaña en medio de una guerra sin cuartel entre el narcotráfico, guerrillas, grupos paramilitares y el Estado. Pero además retorna al fantasma de cuando los gatilleros a sueldo de graves crímenes políticos fueron menores de 22 años. El primero en saltar a la prensa en esos tiempos fue Byron de Jesús Velázquez, conocido por el alias de Quesito. Tenía 16 años cuando hizo parte del plan que asesinó en Bogotá al entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Manejaba la moto marca Yamaha 175 roja que interceptó el carro del ministro cuando lo llevaba a su casa. El parrillero de Velázquez, Iván Darío Guisao, fue quien descargó varias ráfagas de metralla al carro oficial de Lara. El ministro falleció por las heridas que impactaron su tórax, brazo y pierna cuando lo llevaban de urgencia a la clínica Chayo. Velázquez y Guisao emprendieron la fuga hacia el noroccidente de Bogotá. Detrás de ellos salió la camioneta de escoltas del DAS. A la altura de la curva que une las avenidas 125 y Boyacá, se estrellaron contra el cerro. Guisao murió en el impacto y Velázquez quedó inconsciente y fue capturado. Luego de los hechos, Velázquez confesó que el plan se fraguó en Itagüí, Antioquia, que había al menos 5 personas involucradas y que se pagaron varios millones para ejecutarlo. El adolescente también pagó una pena de 14 años de cárcel. La justicia nunca ha esclarecido quiénes dieron la orden de ese asesinato. Andrés Gutiérrez Maya, de 16 años, que vivía en una comuna de bajos recursos en Medellín, fue el segundo que trascendió en la historia de esa violencia política que sacudió al país en los años 90. Gutiérrez Maya asesinó a Bernardo Jaramillo Osa, de 33 años, cuando este decidió retomar las banderas políticas del candidato a la presidencia por la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, a quien también le quitaron la vida el 11 de octubre de 1987 en el municipio de La Mesa, en Cundinamarca. Con el lema "Venga esa mano país", Jaramillo Osa hizo un llamado a la reconciliación en medio de un contexto de fuerte violencia, asesinato y persecución en contra de los integrantes de su partido. Sin embargo, la mañana del 22 de marzo de 1990, Gutiérrez Maya, conocido por las autoridades con el alias de Patas, baleó a Jaramillo Osa a pesar de que contaba con un esquema de seguridad conformado por 16 escoltas del DAS. Ese día, Andrés Gutiérrez Maya fue capturado. Luego de una corta estancia en La Picota y en La Modelo, el adolescente fue trasladado a la Escuela de Trabajo El Redentor por ser menor de edad. Allí permaneció hasta noviembre de 1991, cuando recobró la libertad. 2 meses más tarde, el 3 de enero del 92, fue asesinado junto a su padre. Los encontraron en el baúl de un carro Mazda abandonado en el barrio El Poblado de Medellín. Con los años se sabría que en ese asesinato hubo una posible colaboración de grupos narcoparamilitares con agentes del Estado, aunque nunca se han juzgado ni determinado quiénes fueron los autores intelectuales de ese hecho. Un mes después, el 26 de abril de 1990, cuando el país seguía aterrado con tanta violencia, otro candidato presidencial fue asesinado en circunstancias similares. Carlos Pizarro León Gómez, del partido Alianza Democrática M19, fue atacado en pleno vuelo de Bogotá a Barranquilla. Esta vez, el joven sicario tras el magnicidio fue Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Jerry, quien para el momento del asesinato tenía 21 años. Luego de disparar su arma sobre el candidato, el sicario fue capturado por los escoltas del político y uno de ellos, sin mediar palabra, lo valió a muerte cuando todavía estaban en el avión.
En 2023, la Fiscalía abrió una investigación en contra del general Miguel Maza Márquez, entonces director del DAS, precisamente por esas posibles irregularidades y por la participación de escoltas en el magnicidio. El Espectador reseñó en esa época también que Gerardo Gutiérrez Uribe, el asesino de Pizarro, era conocido de Andrés Gutiérrez Maya, el menor de edad que mató a Bernardo Jaramillo Osa. Trabajaron juntos en una fábrica de tizas de billar en Medellín. Gerardo Gutiérrez venía de una familia humilde y campesina de Frontino, Antioquia. Hizo hasta octavo de bachillerato y trabajaba en su pueblo como peluquero. Llevaba un año en Medellín cuando fue reclutado para el plan criminal contra Pizarro. Pizarro había dejado las armas apenas el 8 de marzo de ese mismo año, liderando la transición de la guerrilla del M-19 hacia un movimiento político. El jefe paramilitar Carlos Castaño confesó haber ordenado el asesinato años después. La justicia también determinó que su esquema de seguridad estaba infiltrado y que hubo intentos para desviar la investigación. Las pesquisas judiciales determinaron también años después que Jerry había entrado al mundo criminal cuando tenía 17 años y que era uno de los suizos, esos jóvenes al servicio de la mafia que trabajaban para misiones que podían terminar suicidas. Hoy, el atentado contra la vida de Miguel Uribe Turbay nos devuelve a esos tiempos de jóvenes sicarios dispuestos a morir, como este adolescente que solo corrió tras los disparos sin mayor plan de fuga. Alonso Salazar sentenció en su libro No nacimos pa' semilla, que cuenta cómo eran las primeras y segundas generaciones de sicarios de Medellín hace 35 años, que esos jóvenes sicarios suicidas no son producto exótico, son el resultado de una realidad social y cultural que se ha desarrollado frente a los ojos impávidos del país. Una cita que tiene tremenda vigencia. No olvide consultar información confiable en El Espectador y seguirnos en todas las redes sociales.